Buenas noches para todos los profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Y para todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia y atención. Este año que comienza es para nosotros de celebración. En primer lugar, hoy damos inicio a nuestras actividades académicas ordinarias, celebrando el pleno retorno a la presencialidad en la universidad. Después de 2 años de duras restricciones para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, retornamos al campus universitario. Obviamente, este retorno se hará siguiendo las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de todas las actividades académicas y administrativas en la facultad. En este retorno nos acompañan sentimientos de optimismo y esperanza. Poder encontrarnos en un espacio común nos permite realizar el proyecto educativo javeriano en medio del cuidado mutuo, el respeto y la confianza. Compartir día a día de modo presencial las actividades que caracterizan la vida universitaria potencia nuestros procesos de aprendizaje y abre nuevos interrogantes que con seguridad serán objeto de profundas cavilaciones entre nosotros e investigaciones compartidas. Poder mirarnos a la cara y emprender en una discreta complicidad las tareas cotidianas no solo nos engrandecen a nivel individual y colectivo, sino que da vida y renovación a la universidad. Cuando todos estamos presentes en la universidad, estudiantes, profesores, personal de apoyo y administrativo, su misión se encarna en cada uno de nosotros y marca una diferencia esencial. La universidad deja de ser meros edificios ocupados y a veces hasta abigarrados de gente, sino expresión de la realización de una auténtica comunidad académica con una misión clara, la promoción del saber y la acción de todos los que están dispuestos a emprender el quehacer de la ciencia, las profesiones, las artes y el saber propio de las humanidades. Este compromiso permite que la universidad sea un verdadero aporte de desarrollo al país, anclado en la formación de nuevos hombres y mujeres con un compromiso y sensibilidad especial, que transforma su quehacer científico y profesional al servicio de la justicia, la paz y la reconciliación en nuestro país. Esta transformación no es simplemente la proyección social de la universidad, sino la realización de su misión y servicio esencial. En este sentido, cuando celebramos el retorno a la presencialidad, queremos indicar que ella es esencial al proyecto educativo javeriano. Por razones de la emergencia sanitaria de la pandemia, nos vimos obligados a limitar las formas habituales de esta presencialidad y a adaptar la realización de nuestro proyecto educativo a espacios compartidos, mediados con el uso de las herramientas virtuales y en modalidad remota. Sin duda, esta adaptación permitió la continuidad de las tareas formativas, investigativas y actividades del medio universitario en medio de duras restricciones. Pero la interacción personal directa se vio necesariamente diezmada. Y con ello, un gran número de nuestros más jóvenes estudiantes no tuvieron la oportunidad de vivir con plenitud sus primeros años de estudio universitario. Esos años que marcan con una impronta el desarrollo de un plan de estudios profesional, académico o artístico. Por esta razón, celebramos hoy con alegría el retorno a una mayor y más constante presencialidad. Esta celebración es también una oportunidad para agradecer. Ante todo, agradecemos al Dios del amor por la vida que nos ha brindado
y por su iluminación en medio de estos tiempos tan difíciles que todos hemos sufrido. Cuando hemos estado afectados por la enfermedad, nos hemos hundido en la tristeza por la pérdida insuperable de un ser querido o un conocido, y hemos caído en la desesperación a causa de la soledad, no hemos perdido la fe y la esperanza. Esta fe nos ha permitido pensar en un porvenir abierto al amor y a la reconciliación. En medio de estos apremios, aprendimos unos de otros que todo lo que en el mundo humano nos afecta y se nos presenta como incomprensible, solo puede ser sobrellevado en la conversación y mediado a través del diálogo reposado o en la discusión apasionada y sincera. De esta manera, descubrimos que nuestra vida humana es un camino perseverante, lleno de silencios y sufrimientos, que deben ser recogidos en todo momento con la larga experiencia tanto personal como colectiva. Agradecemos también a todos los profesores, estudiantes y personal administrativo por la confianza y entereza con lo que han asumido sus compromisos y tareas cotidianas. Todos ustedes se han cuidado y cuidado a sus más cercanos, permitiendo que juntos toleremos las adversidades más extremas y podamos salir todos adelante. Gracias a este cuidado, ha sido posible andar juntos y reconocernos en nuestros lazos más íntimos y reales. En medio de duras restricciones, hemos podido sobrellevar los embates de la soledad y la desesperanza. Ahora nos volvemos a encontrar para seguir caminando juntos, asumiendo los retos que se avecinan, tanto en el plano individual como en lo social. Nunca estuvimos solos, ni lo estaremos. En medio de la pandemia, hemos podido experimentar la verdad de nuestra condición humana. Como lo ha señalado bellamente Gabriel Marcel, un ser humano está labrado de tal manera que no se realiza plenamente ni puede vivir en sociedad si no es en la entrega de sí mismo a los demás. Si en estos momentos hemos podido salir adelante como universidad, es porque dicha entrega ha sido nuestro faro. Este año es también tiempo de celebración de nuestra historia como facultad. Celebramos 100 años recordando nuestro origen. En la lección inaugural del 31 de enero del 2002, el padre Fabio Ramírez, en ocasión de la conmemoración de los 80 años de la Facultad de Filosofía, recordaba nuestro humilde origen fechado el 19 de diciembre de 1922. Esta fecha es significativa para nosotros, ya que ese día la Compañía de Jesús dio inicio a un centro de estudios filosóficos para sus seminaristas en el lugar que más tarde ocupará el Colegio de San Bartolomé La Merced. Nuestro origen se encuentra, pues, inicialmente vinculado a la necesidad formativa de los jesuitas y a su proyección más tarde a espacios más amplios de la juventud colombiana, de acuerdo con el ideal inspirador de la Compañía de Jesús. En esta lección inaugural del 2002, el padre Fabio nos recordaba que la decisión de la Compañía de Jesús fue desde un comienzo erigir una casa para promover los estudios filosóficos según la Ratio Studiorum y las normas vigentes de la Compañía de Jesús sobre el método de enseñanza y el plan de estudios para sus seminaristas. Y desde un comienzo se tenía en mente que estos estudios deberían conducir a títulos que pudiesen ser reconocidos universalmente por la Santa Sede y más tarde también como títulos universitarios por el gobierno colombiano. No pretendo ahora ampliar esta indicación histórica realizada por parte del padre Fabio en aquella lección inaugural sobre nuestro origen, pues no tengo su amplio conocimiento sobre la historia de la universidad y sobre el papel de la impronta de la Facultad de Filosofía en dicha historia. Más bien,
Mi intención es desarrollar una pequeña reflexión sobre el uso en esta lección de la imagen de la casa para caracterizar nuestro origen común. Considero muy acertado e iluminador el uso que aquí se hace de la metáfora de la fundación de una casa. Esta metáfora siempre ha acompañado a todos los que se dedican al estudio de la filosofía para definir el lugar en el cual su quehacer puede florecer. En los comienzos de la historia de la filosofía, se asumió que la gravedad de los asuntos implicados en su quehacer exigía levantar un espacio adecuado para dedicarse a su examen. Y hacerlo no podía ser un asunto de poca monta, ni dejarlo en manos foráneas. En este sentido, es propio del quehacer filosófico darse su propio lugar. Esto es, levantar un lugar en el cual pueda morar la filosofía y hacerlo con los recursos que ella misma ofrece. Cuando se decide levantar una casa dedicada a los estudios filosóficos, estamos entonces ante una decisión que lleva consigo ya una impronta filosófica. Por esta razón, pensar en común cómo erigir este lugar es ya también un asunto genuinamente filosófico. No olvidemos que construir una casa o levantar un hogar es siempre patrimonio exclusivo de todos los que habitan en ella. La metáfora de erigir una casa señala pues un proyecto colectivo en el cual nadie de los que en ella mora puede llegar a sentirse como un extraño. Sin duda, en una casa habitan siempre múltiples diferencias e incluso se da en ella profundas tensiones internas que parecieran ser insuperables, pero que permanecen juntas gracias a la fuerza vinculante de una morada común. En una casa, todos los habitantes se sienten cercanos y respetados en sus diferencias. Para mantener unido un hogar, se requiere de un vínculo que vaya más allá de la coacción y de una relación formal de partes extrapartes. Una casa es, pues, sinónimo de una vida en común, orientada por un proyecto compartido, que logre transportar los momentos y circunstancias más diversos. No solo el comienzo de la historia de la filosofía está originariamente vinculado con la metáfora de la casa, sino que se ha indicado también con ello el modo como se puede mantener unido lo diferente. Si en una casa habitan siempre diferencias, su unidad se mantiene viva solo porque se ha encontrado el medio adecuado para una mutua convivencia solidaria. Desde los comienzos de la filosofía en Grecia, este medio ha sido siempre el diálogo y la conversación sincera, que respeta lo diferente y promueve la diferencia en medio de la convivencia. Si ya desde nuestro origen nos hemos pensado como una casa, nos hemos dispuesto también con ello para asumirnos en un diálogo fraterno y sincero. Estos 100 años que en este 2022 celebramos son la prueba de que hemos crecido y madurado en medio de este diálogo, pues todavía hoy sentimos que nuestra grandeza como facultad radica en que somos una casa dedicada a los estudios filosóficos, animada por el diálogo fraterno entre nosotros. Obviamente, todo origen se transforma con el paso del tiempo. Esta transformación se incrementa de tal modo que en el momento actual pareciese ya muy distante y apartado de su comienzo. Pero lo que hoy somos se conserva aún la impronta originaria del comienzo, aunque lo sea bajo la forma de diferenciación. Lo que ha llegado a ser se debe necesariamente a un momento anterior, en el cual todo lo que ahora es se germinó. En este sentido, todo lo que ha sido transformado tiene una deuda con el origen. Todo lo que ahora es tiene una historia, es decir, una referencia a algo anterior que le da su identidad y naturaleza. Al celebrar un origen,
Reconocemos también una deuda, aunque por las múltiples transformaciones dadas, pareciese que a primera vista nos separa una gran distancia entre el momento actual y el comienzo. En nuestro caso, una distancia ya de 100 años. La actual Facultad de Filosofía conserva pues una deuda originaria con aquella casa que en 1922 fue levantada como un centro de estudios filosóficos para los jóvenes seminaristas de la Compañía de Jesús. Al incorporarse en 1937, esta casa de estudios a la Universidad Javeriana adquirió la forma de Facultad de Filosofía, aunque con el sentido y los criterios propios de la época. Con ello, se amplió el número de estudiantes y a partir de entonces se inició un lento proceso de convertir esta casa en una facultad universitaria que promovía estudios académicos con pleno reconocimiento por parte del gobierno colombiano y a la vez de la Santa Sede. En esta transformación, la casa se ensanchó y modificó a la vez a la propia universidad. No olvidemos que una de las características esenciales del quehacer filosófico es su capacidad de alterar y transformar todo lo que está a su alrededor. La filosofía no solo es un poder de transformación de aquel que se dedica a ella, sino también una fuerza de alteración de un mundo en el cual se instala. Una vez entra en escena un verdadero gesto filosófico, nada permanece igual en el mundo humano. Todos los que hoy estamos presentes y nos disponemos a celebrar este año los 100 años de la Facultad de Filosofía, fuimos acogidos en esta casa de múltiples maneras y en diferentes momentos de nuestra vida. Unas veces como estudiantes y otras como haciendo parte de su cuerpo de profesores o como directivos, permitiendo que nuestros sueños y deseos encuentren un espacio y momento adecuado para florecer. En ella hemos encontrado también una ocasión para el crecimiento de una amistad entre nosotros inquebrantable. Se trata del respeto y amistad que se da entre los que moran en un mismo espacio común. Hemos logrado aquí construir una férrea comunidad académica para la promoción de los estudios filosóficos con impacto regional, nacional e incluso internacional. Este humilde lugar se ha convertido no solo para nosotros, sino también para los colegas y estudiantes de otras universidades, en un referente para el quehacer filosófico por la seriedad con la que asumimos desde un comienzo la tarea de aprender, enseñar y promover los estudios de la filosofía en nuestro país. Todos hemos crecido, no solo profesional y académicamente, sino ante todo como personas dispuestas a asumir sin distracción los verdaderos asuntos humanos. A lo largo de nuestra vida, hemos visto cómo esta casa se ha convertido en nuestra alma mater, a la cual retornamos siempre con agradecimiento y una profunda alegría. Estas dos celebraciones tienen un mismo motivo: el encuentro y el agradecimiento por nuestra historia compartida. Se trata de una historia que nos vincula en el respeto de las diferencias y que le da a la Facultad de Filosofía su merecido lugar en la universidad. Queremos también este año celebrar con ustedes esta historia. Quiero darles la bienvenida a los jóvenes estudiantes y profesionales que han decidido hoy acercarse a esta casa para iniciar su formación filosófica en sus diferentes niveles académicos. Los acogemos para acompañarlos en su decurso formativo, así como hace ya 100 años nuestros predecesores en esta tarea de la enseñanza de la filosofía lo hicieron a su vez con sus jóvenes seminaristas. Se trata de la acogida a una casa que esperamos se convierta para ustedes, como lo ha sido para nosotros, en su verdadera alma mater. Así,
rendimos tributo a lo que esta humilde casa ha llegado a ser. Para terminar, quiero darle ahora la palabra a la profesora Marcela Forero, que de alguna manera encarna también esta historia, tanto en la amistad como en lo académico, agradeciéndole de antemano su amable disposición para compartir con nosotros su lección inaugural, con la cual iniciamos este año académico de celebración titulada La Ley y la Promesa, Incertidumbre Ciudadana. Gracias y doy la palabra a Marcela. Bueno, muchísimas gracias al profesor Fernando Cardona por la invitación que me honra profundamente para dirigirme a ustedes, la comunidad de filósofos de la Universidad Javeriana, en la lección inaugural. En una tradición tan larga como la universidad misma, el encuentro inicial entre profesores y estudiantes para cultivar el saber, para dialogar sobre los asuntos que nos importan, es una ocasión para reencontrarme también con tantos amigos, colegas, estudiantes y egresados. Lo que quiero presentar son algunas notas, diríamos, de unas ideas que apenas estoy terminando como de informar. La ley y la promesa, incertidumbre ciudadana, la idea de la ley suscita quizás hoy, más que nunca, sentimientos poderosos de signo contrario. La experiencia traumática de la ley civil huérfana de autoridad firme y constante que la haga cumplir, por lo cual los ciudadanos se encuentran expuestos a las violencias de una sociedad dominada por prácticas criminales y de corrupción, reclama la majestad innegociable de la ley como fórmula de seguridad y convivencia. Mientras que las experiencias cotidianas de burocratización absurda en el desarrollo de las actividades ordinarias ahogan a los ciudadanos en procedimientos y discusiones de minucia legal para su acreditación como propietarios, conductores, tributantes, trabajadores, emprendedores, pacientes y un largo etcétera, dando lugar a la solicitud de adecuación de las leyes a las condiciones reales y de situación de los sujetos singularizados. Desde esta perspectiva fáctica de consideración, parece presentarse una paradoja sobre la percepción de la ley. Su respeto es pobre y también excesivo. Si damos un giro desde la perspectiva de su aplicación hacia el vínculo con los sujetos, el problema que se plantea en términos de filosofía práctica es el de los motivos que estos tienen para cumplir la ley. Situándonos en la pregunta antiquísima de por qué estamos obligados a cumplir la ley civil o en la más reciente de si estamos efectivamente obligados a cumplir la ley. La certeza sobre la realidad en la que los seres humanos actúan y su propia condición de sujetos constituye el trasfondo de estas preguntas y la diversidad de las respuestas. Dentro de la abundancia de tradiciones y lecturas que se ocupan del problema, haré mi aproximación al mismo desde el recurso a la categoría de promesa, con la cual Hannah Arendt pretende arrojar luz sobre el horizonte de los asuntos humanos, por una parte, y sobre las variaciones que introduce Paul Ricoeur a este concepto y a la posibilidad de vivir con otros. Comenzaré, sin embargo, presentando el escenario filosófico paradigmático en el cual Platón propone el dilema de obedecer las leyes, incluso si con ello se causa una injusticia. Daré un vistazo a la idea de contrato de Kant
y al final estableceré más coloquialmente una serie de preguntas y de propuestas con respecto a la obediencia a la ley en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias de carácter político y social. Primero, obediencia a la ley como coherencia ética. Critón, el interlocutor de Sócrates en el diálogo que lleva su nombre, encarna al ciudadano atento e instruido que enfrenta la incertidumbre de su acción en una situación oscura, el inminente cumplimiento de la sentencia de muerte librada contra Sócrates por el tribunal como resultado de un juicio que muchos en Atenas, incluido él mismo, estiman viciado en su legitimidad procesal. Su amistad con Sócrates es el bien superior en el contexto de la decisión que le compete, al servicio de la cual está dispuesto a sacrificar su fortuna, vida y libertad. La comunidad ante la cual comparece en la práctica deliberativa que le propone a Sócrates es la de los muchos, la mayoría, dispuesta a destruir la reputación de Critón, atribuyéndole un amor más grande al dinero que al amigo, por lo cual no habría invertido en su último recurso de salvación, que es el escape de la prisión. La vergüenza social es el mal que acecha a Critón. El discurso de Sócrates da un vuelco a los presupuestos de Critón. En primer lugar, reduce la presión sobre el tiempo destinado al examen del asunto, pues si el barco que regresa de Delos fue visto en Cabo Sunio, no llegará a Atenas sino hasta mañana y la sentencia se cumplirá al día siguiente. Con esto salvarían un día importante en el ejercicio cuidadoso de una reflexión. En segundo lugar, desplaza la atención del impacto social de lo que en este diálogo se decida, de la mayoría a los más capaces, pues los primeros tienen opiniones a las que llegan por pura casualidad, en tanto que los últimos poseen saber, por lo cual considerarán que esto ha sucedido como en realidad suceda. En tercer lugar, establece una dimensión firme desde la cual afrontar la situación y tomar buenas decisiones en el mar de incertidumbres que la acompañan. Se trata de la reflexión que permite sopesar razonamientos diferentes y definir cuál es el mejor para poder obrar en concordancia. Bajo estas nuevas coordenadas, se desarrolla una reflexión que pone en la cúspide de los bienes la vida buena, que consiste en vivir virtuosa y justamente. Las leyes personificadas que interpelan a Sócrates sobre su posible decisión de escapar de la prisión y de la sentencia son sin duda un recurso dramático del diálogo, pero cumplen una función de posicionamiento de la obligación en el orden de la responsabilidad. En gracia de la cual el sujeto de la posible acción tiene oportunidad de revelarse, es decir, de mostrarse, de manifestarse. Sócrates, el amigo, el padre de familia, el soldado, el interlocutor de tantos diálogos, el condenado a muerte, el blanco de calumnias y persecuciones, dice lo que ha hecho en su vida, lo que está haciendo como razonador práctico en ese momento y por tanto lo que no piensa hacer en el futuro, escapar de la prisión y de la sentencia a muerte. Esas son las dimensiones en las que voluntariamente se va revelando el sujeto. Las leyes representan al cuerpo ciudadano,
no a los jueces que lo condenaron o a los acusadores, y por eso pueden confrontar a Sócrates en su condición universal de ciudadano, configurada en su sometimiento a los acuerdos que definen la vida de la comunidad en todos sus aspectos, leyes de familia, de crianza, de participación en los asuntos públicos, etc. El pacto crucial es el de la pertenencia a la ciudad, que en su estatus de hombre libre, Sócrates pudo deshacer abandonándola en cualquier momento, previo a su condena, desde luego. Las leyes muestran un doble carácter. Por una parte, su integralidad, pues desobedecerlas en cualquiera de sus mandatos equivale a destruirlas completamente. Y por otra, su plasticidad, es decir, su posibilidad de ser convencidas de cambiar una decisión. Esta fue la oportunidad que ellas le presentaron a Sócrates durante el proceso. Tal vez Sócrates no pudo prever el desenlace de su juicio, o tal vez sí, y con su conducta y argumentos fue él quien sorprendió a sus jueces y a sus conciudadanos. Pero en una isla del mundo humano, en una prisión de Atenas, tuvo poder para revelar su condición de sujeto ético. Segundo, identidad que procede del pacto, Kant. Paul Ricoeur nos remite a la tercera de las analogías de la experiencia en la crítica de la razón pura, para destacar el elemento que a juicio suyo aporta Kant al desarrollo del concepto de identidad y que él denomina identidad ipseidad. La analogía se ocupa del principio de la simultaneidad según la ley de la acción recíproca o comunidad, con el cual busca responder al problema de la unidad del objeto de conocimiento y a su misma autenticidad. Las percepciones espaciotemporales son condiciones de la experiencia de los fenómenos, pero esa temporalidad fijada como permanencia en la substancia o como sucesión en la causalidad se convierte en un desafío para el pensar cuando preguntamos si la cosa que percibimos en tiempos y espacios anteriores es la misma cosa que estamos percibiendo en este momento. ¿Cómo podemos estar seguros de que se trata de la misma cosa y no de otra? La posibilidad de que sea otra distinta amenaza la verdad de nuestro juicio. Kant realiza entonces el desplazamiento desde los objetos hacia el sujeto en su acción de conocer, estableciendo que posee unidad y autoconciencia, es decir, que se sabe siendo el mismo que ha percibido esta cosa en momentos diferentes y también aquella otra y la de más allá. Esta unidad le proporciona al sujeto la capacidad de identificar a cada cosa y de distinguirla de las otras en el curso de una sola acción judicativa en la cual la diversidad de percepciones concurre simultáneamente en el tiempo y el espacio. La simultaneidad, dice Kant, es la existencia de lo diverso en el mismo tiempo. La reflexividad, es decir, la ipseidad que emerge con respecto a la identidad de los objetos de experiencia, puede encontrar un eco en la consideración de la comunidad política. Desde luego, el procedimiento de razón es completamente distinto en el ámbito práctico porque no es la experiencia, sino la libertad su condición. Con todo, el modo de existencia de la comunidad política es ético. Se encuentra determinado por la acción y, en consecuencia, atravesado por la inseguridad de las contingencias. La visión del mar abierto, una aventura riesgosa pero fascinante, que el universo de lo práctico le anticipa al investigador,
no parece ser una advertencia suficiente para desanimarlo en su empresa. La acción involucra 3 frustraciones, sostiene Hannah Arendt. 1, su resultado no puede predecirse. 2, es irrevocable. Y 3, sus autores son anónimos. Kant no ignoró la inestabilidad del mundo práctico, de los motivos de las acciones, de las limitaciones en la capacidad razonadora de los actores, ni siquiera de la oscuridad del corazón humano y su fuerza para producir el mal, pero no lo afrontó desde su facticidad, sino desde una perspectiva normativa trascendental. La identidad de seres humanos que pretenden vivir unos con otros en comunidad procede de la voluntad en su doble dimensión. Por una parte, la voluntad elevada a ley de la razón, un universal del que se abstraen las contingencias y oscuridades de los miembros históricos de la comunidad, pero que sigue siendo su voluntad, incluso en su forma primordial, en cuanto a sujetos racionalmente competentes. Por otra parte, la voluntad, o mejor aún, las voluntades particulares de los individuos o grupos que buscan fines diversos. La distancia axiológica entre los 2 tipos de voluntad se dibuja en el postulado de un presunto reino de los fines. El principio de acción es la voluntad trascendental, constituida mediante el discurso en ley de la razón. Las voluntades de los miembros de la comunidad en su consideración empírica deben sujetarse a la voluntad trascendental. El procedimiento de razón que conduce a los miembros de la comunidad a obrar en armonía con la ley universal deviene razón práctica. Es la fuente moral por la cual los ciudadanos adquieren el poder de acción. Se trata de una capacidad para el ejercicio de sus derechos, la libertad, susceptible de ser rastreada a continuación en las legislaciones positivas. El deber de obediencia a las leyes civiles es irrestricto. Las comunidades políticas son comunidades morales en la perspectiva kantiana. Esto significa que el derecho adquiere un nuevo carácter, una racionalidad ajena al cálculo de los intercambios de alegatos dirigidos a convencer a sus operadores, como sí habría ocurrido en el caso del derecho ateniense. El contrato social en virtud del cual las normas llegan a ser jurídicas es un imperativo categórico que reza así. Obra externamente de tal modo que el uso libre de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de cada uno según una ley universal. Por eso el móvil de obediencia a la ley no es el miedo al castigo, a la coacción que eventualmente puedan ejercer las instituciones jurídicas contra un individuo. El móvil es la autonomía de la voluntad, que en la dimensión política significa saberse soberano o parte del pueblo que se da a sí mismo y desde sí mismo las leyes. La coacción institucional no riñe con la libertad porque no se dirige contra el procedimiento racional de creación de normas, se dirige contra el desorden que generan las voluntades particulares en su búsqueda de fines desarticuladas de la voluntad general. Es preciso destacar también en esta respuesta a la obediencia civil que las voluntades individuales no son aniquiladas mediante una condición homogeneizante que las transforme en un todo indiscernible, porque de suyo resultaría incomprensible el derecho y su fundamentación moral si se lo despojara de la tensión con la diversidad de las voluntades particulares, tensión ineludible en la historia humana.
Hannah Arendt sostiene que Kant, en la crítica del juicio, atribuirá valor especial a esta diversidad, reconocida ahora como pluralidad. La pertenencia a la comunidad política procura capacidades especiales a los ciudadanos para el ejercicio de la libertad, pero también pone de manifiesto el problema de la confianza en la voluntad de cada uno y de grupos mayores de ciudadanos para mantener su fidelidad al pacto. La corrupción de las costumbres y la revolución son amenazas que se ciernen sobre la comunidad política. El amor propio echa raíces en los corazones y crece en forma de males inauditos, de mal radical, con su violencia destructiva. La capacidad humana de hacer promesas y cumplirlas adquiere de este modo un lugar excepcional dentro del catálogo de las virtudes o de los deberes kantianos. Tercero, la promesa redentora del mundo humano, Hannah Arendt. Los seres humanos encerrados en el circuito de actividades destinadas a mantener sus vidas biológicas, respondiendo a las demandas de su necesidad y consumo, es una imagen aterradora de empobrecimiento de la experiencia. No porque la labor sea prescindible, no porque el consumo sea insatisfactorio, sino porque carece de estabilidad. La repetición es su forma y en ella naufragan los fines que humanizan a los vivientes. El rescate de esta condición procede de una actividad distinta, el trabajo, que consiste en la fabricación y producción de objetos cuyo conjunto, el mundo, alcanza una forma duradera en el tiempo. La relación de los seres humanos con los objetos les procura una condición nueva, la mundanidad, que trae consigo una seguridad desconocida. No solo los objetos confieren estabilidad a la experiencia humana, sino también la actividad productiva, que obedece a una racionalidad instrumental de medios con arreglo a fines, susceptible de planeación, anticipación y cálculo de sus resultados. La actividad instrumental pone, sin embargo, en un lugar de equivalencia e intercambio indiferente a todos los valores, devaluándolos en consecuencia, pues ninguno ocupa el lugar de un fin valioso por sí mismo. La vida de los productores cae en el sinsentido, del cual podrán ser redimidos por otra actividad externa a la fabricación, que es la acción. La acción se presenta como posibilidad de realización de la vida humana a través de sus dos características, la natalidad y la pluralidad. Por la natalidad se rompen las cadenas causales debido a que alguien nuevo llega al mundo, haciéndolo también nuevo a él, proporcionándole un comienzo inédito. Por la pluralidad, los seres humanos se sitúan en una relación de contigüidad, distinguiéndose los unos de los otros, en resistencia a los intentos de identificación abstracta como los del hombre universal. La relación entre los distintos convoca a cada uno a responder ante los otros mediante la palabra y la acción, a la pregunta: ¿quién eres tú? La responsabilidad vuelve a ser la condición de aparición del sujeto. La palabra le sirve a su revelación más que la misma acción, pero puede caer en el sinsentido si recurre a los rasgos de su carácter para responder, pues habrá trocado el quién en un qué. La acción, por su parte, excluye la violencia si se despliega en libertad, esto es, si no se rinde a la planificación y forma de racional de la producción. Si el sujeto de la acción intenta controlar y prever sus consecuencias, canjea libertad por soberanía.
Ser dueños de nuestros actos, controlar nuestras pasiones, configurar nuestro carácter ético, fueron los propósitos de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Esto equivale a soberanía. Esta elección del gobierno sobre nosotros mismos, bien puede extenderse en una visión política hacia los otros miembros de la comunidad. La libertad de la acción paga el precio de la incertidumbre sobre los asuntos humanos, pero protege la alteridad. Los otros, en cuanto otros, pueden recibir mis acciones y discursos de formas inesperadas para mí, y mis acciones pueden producir resultados no calculados ni en la más juiciosa deliberación. Arendt piensa que la traducción de la política en gobierno, de un hombre o un grupo de hombres sobre otros, se debe a la adopción de la racionalidad de fabricación y producción en los asuntos humanos, para liberarlos de la incertidumbre e inseguridad. La ley civil expresa este origen. Su carácter general elimina la pluralidad. La ley toma la posición de las voluntades que la producen como unidad idéntica y se vuelve contra los plurales con su mayor recurso, la violencia, o como diríamos modernamente, con el monopolio de la violencia que le otorga el cuerpo político institucionalizado para hacerla efectiva. La posibilidad de redimir la acción se encuentra en ciertas capacidades que posee la misma acción, de tal modo que no tenemos que buscarlas en una actividad que las trascienda. El perdón y la promesa no eliminan la imprevisibilidad e incertidumbre de las consecuencias de la acción, pero tienen el poder de suspender el drama en el que ha quedado preso el responsable de la acción. Desesperado porque las consecuencias de un mismo acto en su irreversibilidad se sostienen en el tiempo y destruyen su vida, el sujeto de la acción puede apelar al perdón con el cual se detiene la culpabilidad que lo destruye. Paralizado por las posibles consecuencias de sus acciones, el agente se consume en la indecisión y el temor, poniendo en riesgo su libertad. La promesa de la que es capaz le confiere una obligación como indicativo de que conservará una identidad entre el presente, que es ahora cuando hace la promesa, y el futuro, que será cuando la cumpla. El perdón no puede ser otorgado. El perdón puede no ser otorgado y la promesa puede no cumplirse. Pero son capacidades para la acción, recursos privilegiados para la natalidad, para reiniciar el mundo de la libertad que se abre camino entre los seres humanos. De ahí la necesidad de la alteridad. Decir que yo me perdoné o me prometí a mí misma algo es un sinsentido, un juego de palabras, pues requerimos a los otros, distintos de nosotros, como testigos y procuradores de nuestra promesa y perdón. No hay congoja por la concurrencia ante la alteridad, sino más bien júbilo de habitar junto con otros un mundo cuya realidad está garantizada para cada uno por la presencia de todos. La promesa es un vehículo para incorporar el futuro incierto en nuestras acciones, pero Arendt le confiere un papel quizás más predominante en la política que el mismo Kant, por cuanto no solo asegura la estabilidad del pacto, sino también la esperanza humana. Cuarto, la dimensión ética de la promesa, Paul Ricoeur. Ricoeur introduce el problema de la promesa dentro del segundo estudio de los caminos del reconocimiento,
es decir, en su exploración acerca de la identidad ipseidad. Y para ello establece que tanto la memoria como la promesa son aquellas capacidades humanas que podrían presentar una salida, una respuesta al muy antiguo problema de cómo una cosa presente trae a una ausente. Y para eso nos muestra que dentro de una teoría de la acción, una filosofía de la acción, la promesa puede ser considerada en términos fenomenológicos, digo, para eso hace una fenomenología de la promesa, y muestra su despliegue en dos actos. En primer lugar, en una dimensión lingüística que es aquella que le confiere ese carácter performativo, en donde hacemos cosas con palabras, es decir, en donde cuando hago la promesa estoy actuando, y por eso cuando hablo no simplemente manifiesto y expongo una obligación para que sea vista, sino que en ello me va la responsabilidad. He actuado, he prometido. Pero por otra parte, tiene una característica moral especial, y es que la promesa se hace en beneficio del alocutor. Un otro al que se le promete recibirá un bien, será beneficiado por mi acto de prometer. Hay, por tanto, aquí una promesa que podríamos decir está anticipada, es una promesa previa a cualquier otra promesa puntual, que es la de cumplir con la palabra. Esa promesa es fiduciaria porque depende de la credibilidad que yo exponga ante los otros. Y en ese sentido se parece un tanto al testimonio. La confianza en mi palabra que otros reciben depende de la historia de mi vida, de los comportamientos previos. Las promesas que vienen a continuación reciben esa confianza de mi historia de cumplidora de palabra. Pero tiene, sin embargo, la posibilidad negativa de la traición. Puedo incumplir la promesa. Esa también es un poder. Si la promesa es una capacidad, si la estamos viendo en términos de capacidad, de poder, el no poder, el no cumplirla, puede estar presente, y sin embargo, esa posibilidad es de alguna manera la que ha generado la mayor desconfianza en las relaciones humanas, que los otros no cumplan su palabra. ¿Por qué ocurre la patología del incumplimiento de la promesa? Hay como una suerte de pérdida del sentido respecto de lo que prometemos. Por eso, propone como remedios unos que podríamos enumerar de la siguiente manera. Son remedios a la patología secreta del poder prometer. El primero es ejercitarse en no presumir de su poder. Esto es, no prometer demasiado. Segundo, separar lo más posible este mantenimiento de sí, del sí mismo, de la ipseidad que se produce en la promesa, porque enlaza el presente con el futuro. Mantener esa voluntad, esa constancia,
se nos vuelve a veces una obstinación. Y entonces estas son las características de una conciencia infeliz que está tremendamente preocupada porque quizás prometió mucho, porque no podrá cumplirlo, y entonces el acento está puesto en esa firmeza del cumplimiento. Y más bien poner el acento, dice Ricoeur, en la constancia, en la paciencia benevolente con los demás y consigo mismo. Si todo el tiempo estamos preocupados porque no podremos cumplir nuestras promesas y porque los otros no las van a cumplir, entonces nos vamos a volver tremendamente exigentes y vamos a perder de vista que también existe en el prometer cotidiano, en el prometer mucho más humilde, una posibilidad de creación, lo que Marcela ha llamado fidelidad creadora. Tercero, invertir el orden de prioridad y poner en un lugar superior a aquel que es el beneficiario de la promesa. Si el acento está puesto en la obstinación de mi constancia, de que yo tengo que mantenerme en la promesa, pierdo de vista al beneficiario y él es el principal sujeto en esta relación. El otro cuenta conmigo y por lo tanto con la fidelidad a mi propia palabra y yo respondo a su expectativa. Esta es la responsabilidad. Cuarto, colocar las promesas de las que soy autor en una estela mucho más amplia, en las que estoy proponiendo ahora, las que estoy haciendo ahora, pero en una relación con las promesas que hice antes y más allá, en las promesas de las cuales fui beneficiaria, pero también de las promesas en las que culturas enteras y épocas enteras han creído y esperado, esas que fueron proyectadas y que generaron nuestro deseo y que muchas veces han sido incumplidas, porque puestas mis promesas de hoy en esa estela, articulándolas con todas las otras promesas, yo también me hago deudor de su cumplimiento. Yo también sé que no corresponde solo a ciertas personas que ejercen cargos dentro de la sociedad, sino que yo soy parte también de los deudores de la promesa. Estas visiones de la promesa, estas posibilidades que abre la promesa porque tiene capacidad, son el puente que vincula el tercer estudio de la identidad que se refiere, en el caso de Ricoeur, a el reconocimiento ya no de ipseidad, sino al reconocimiento mutuo. En ese reconocimiento mutuo, la promesa cumple un papel fundamental, porque la promesa se ha abierto a posibilidades que están en alteridad y que, sobre todo, tienen la característica de no poder tener otro test más que el de su efectuación. Es decir, yo no puedo alabar a la promesa más que por su cumplimiento, por sus realizaciones. Si las promesas pueden cumplirse, si las promesas requieren la atestación de la comunidad para ver que en ellas se ha realizado lo prometido y que ella se beneficia, entonces hemos ingresado a otro tipo de identidad
que es una identidad de reciprocidad, una identidad quizás de mutualidad. Quiero destacar especialmente un recurso que propone Riquer para poder abrir estos caminos, porque la cantidad de problemas que tiene la propuesta de los intercambios y de la reciprocidad entre los seres humanos, el reconocimiento mutuo, sobre todo se ven en el ámbito del comercio y en ámbitos jurídicos. Esta identidad colectiva, esta acción colectiva más bien, puede reducirse a una instrumentalidad, a una racionalidad de medios fines, en los que los otros y la sociedad misma son medios para el cumplimiento de mis propósitos, y en ese sentido se pierde el reconocimiento mutuo. No apela, por tanto, a cosas como el crimen o ni siquiera al mercado, sino que intenta mostrar no la ruta última de salvación, pero sí unas islas distintas de posibilidad, que son los que él denomina estados pacificados, es decir, momentos, experiencias en las que ha podido ser posible algo que salga, que se sustraiga al ámbito del intercambio y de las equivalencias que de suyo tiene el mercado y la ley jurídica. No son el todo de su respuesta, pero son puntos de esperanza. Para ello tiene que desarrollar la idea del don, la idea de la gratuidad y también la posibilidad de un tipo de cosas que no tengan precio, que es aquello que no tiene precio, que es aquello que no tiene equivalencias, que es aquello que no puede ser intercambiable en términos de esto equivale a esto otro. Y en ese desarrollo de los estados pacificados, muestra que hay como una especie de novedad, de creación, y que en la medida en que podamos echar mano de estas experiencias presentes en muchas culturas y en muchas historias, podríamos encontrar también entonces la posibilidad de abrirnos a un tipo de reconocimiento mutuo. Yo hasta aquí dejo en la idea de los autores en filosofía, pero quisiera cerrar esta presentación con un sentido particular del concepto de promesa, que es aquel significado que tiene el ser promesa. Cómo encontramos ciertos rasgos, ciertas situaciones, ciertas características en personas que hacen que digamos es una promesa de algo. Cuando hemos hablado en otros diálogos acerca de las situaciones que vivimos en un mundo convulsionado, pero que tuvo un signo particular, sobre todo a través de lo que se ha llamado o desde la primavera árabe, he pensado mucho en esto que significa primavera, porque a mí me parece que responde un poco a la idea de la promesa en esta acepción de ser como el signo, la muestra de algo que vendrá. Y entonces cuando decimos que las movilizaciones o las participaciones o las propuestas que de pronto han ido surgiendo en el mundo entero
de parte de aquellos que antaño eran escépticos y que se habían mantenido al margen de lo político. Eso nos está augurando algo que viene, algo que puede ser mejor. La promesa, en tantas ocasiones, en estas discusiones, se le ha asignado básicamente a los jóvenes, a los estudiantes, a las nuevas colectividades, y que en ellos se abre y se muestra esta promesa, esta posibilidad de iniciar algo nuevo, de generar nuevas formas de hacer política, que precisamente se distancien de la que ya ha sucumbido al mundo de la necesidad y de los intereses sociales, como fueron las luchas obreras y sus prácticas, y que esto nuevo es precisamente lo que procede de esta juventud. Sin embargo, yo pienso que esa sería también una falta de responsabilidad histórica, es decir, que cuando la promesa de un cambio, de una novedad, de unas iniciativas diferentes en la forma política, en las formas políticas, se le atribuyen a ciertos grupos de la sociedad, de los cuales, frente a los cuales nos volvemos espectadores y quizás analistas filosófico-políticos, analistas políticos. Estamos dejando de lado esta idea que Arendt había, que Riquet había mostrado, que era el poder incorporarnos en la estela de los deudores de las promesas. Las promesas de nuestra cultura, las promesas de nuestro tiempo, son promesas que no solamente cargan sobre sus hombros los jóvenes. Y bueno, y esta es como la idea que yo he venido considerando en este tiempo de tantas conmociones y de tanta dificultad, pero que ha abierto lo que algunos llaman el camino de la esperanza. El éxito de textos como los de Stefan Hessel, de Indignados, y más tarde de Comprometeos, ¿no? Creo que toca un punto fundamental, y es el de cómo cada persona en esta humildad y en esta fidelidad desde lo cotidiano puede ver cuál es aquella causa en la que hay injusticia profunda que le despierta una indignación y lo moviliza a la acción. Y esto que todos podemos desentrañar, la multitud enorme de injusticias que nos mueven a la indignación y desde ella a la acción, puede verse bloqueada por una exasperación que se llama la exasperación, no para juzgarla en términos éticos, sino en términos de su ineficacia, que es la violencia. Cuando hay despojo, cuando la comunidad ha sido despojada, no solamente de sus bienes y de sus derechos, sino también de su futuro, entonces se presenta esta opción de la violencia, pero él dice, no la juzgo, pero veo que es poco práctica, es poco útil a la hora de poder cambiar el estado de cosas y hacer de este ámbito un ámbito más justo. Entonces, la novedad, la natalidad, esta incursión de lo distinto de modos y formas de la política puede también ser una respuesta a unas injusticias.
Bueno, pues yo por ahora lo dejaría aquí y les agradezco muchísimo su amable atención. No sé, Fernando, si podemos abrir un poquito al diálogo. Si Muchas gracias, Marcela, por esa sugerente y aguda reflexión que vincula tanto la tradición como nuestro momento histórico, ¿sí? De una manera muy sutil. Sí, gracias, Marcela, por la lección. Creo que tenemos tiempo, entonces podemos abrir el espacio para un diálogo, ¿sí? Contigo. ¿Sí? Yo no sé si había visto la mano de María del Mar levantada. Sí, María del Mar. Pero ya desapareció. No. No, pues yo levanté la mano, pero más que para hacer un comentario, digamos, de carácter filosófico, era para felicitarte, porque la verdad me parece increíble esta idea y me gustó mucho el desarrollo, digamos, con Hannah Arendt, con Kant, todo eso, la verdad se me hizo súper interesante, más que todo porque son filósofos que me interesan un montón. Entonces, nada, solo quería decirte eso, que me gustó muchísimo. Muchas gracias, María del Mar. Hay una persona que se llama iPhone, pero yo no sé quién es. iPhone, ¿quién es? iPhone es Ángela. Descúbrase, iPhone. Revélese. No, estoy de acuerdo con María del Mar, muy iluminadora la lección, Marcela, mil gracias. Estaba pensando en ese final que tú pones, ¿cómo restauraría uno en el momento, digamos, donde el escepticismo acerca de toda comunidad política, digamos que es lo que reina? ¿Cómo restauraría uno como lo que yo llamaría el cemento de la promesa, que es la confianza? Muy sí. Hay una expresión de Platón en el Critón, en donde dice, ¿quién querría vivir en una ciudad sin leyes? ¿O quién querría vivir en una ciudad con leyes malas, ¿no? Irse a aquellos lugares donde las leyes no se imponen, donde no procuran unas formas de vida sensata, razonable, ¿no? Yo creo que es una pregunta que está en el trasfondo y es, ¿cómo sería una sociedad sin leyes? ¿Cómo sería una sociedad en la que pudiéramos simplemente basarnos en la confianza mutua, quizás tal como la ha propuesto subrepticiamente, pero como una posibilidad lejana, el mismo Aristóteles en Ética Nicomaquea, cuando dice que hace falta pues todo el tema del derecho y de la justicia, porque las personas no viven como deberían vivir de acuerdo con la amistad pública, con esta amistad que podría reemplazar las leyes porque incluso sería mucho más exigente, generaría una mayor reciprocidad entre los miembros de la sociedad. Pero ya desde entonces sabemos que sin leyes difícilmente vamos a poder tener una seguridad en las acciones de los otros y en la posibilidad de una destrucción mutua. Yo creo que el problema de la confianza, que usted ha trabajado muchísimo más que yo, es un problema que también sirve de objeción para mantenernos en el orden de la obediencia a la ley, ¿no? Como no confiamos los unos en los otros, como las leyes son tan frágiles, como las autoridades no están allí, como la producción de las leyes se ha dado a partir de intereses y de lobbies y de una cantidad de oscuros propósitos, entonces las leyes no son confiables. Eso lo decimos en términos generales, incluso para
poder exonerarnos de responsabilidad ética en su incumplimiento. Si imaginamos el mundo sin leyes, el Medio Oeste, ¿no? Creo que eso nos genera tal angustia y en estos días, precisamente a partir de todas las movilizaciones, se ha reforzado la demanda de leyes firmes, fuertes, etcétera. Pero la confianza entre los miembros de una sociedad política, yo creo que tiene el mismo test de la efectuación de la promesa. Hay como una especie de caricatura de esto, con todo respeto lo digo, cuando en una multitud de propagandas del gobierno actual se nos dice hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y lo demás allá, es decir, hemos cumplido, hemos cumplido, hemos cumplido, es decir, las promesas se cumplieron, incluso cumplimos más allá de lo prometido, por lo tanto, atestíguennos, ¿no? O sea, ratifiquen la credibilidad en este gobierno, pero la efectividad de las promesas están mucho más a la mano, y es la miseria que vemos todos los días, la desigualdad, la corrupción, etc. Entonces, para que no se quede en una pugna de propaganda y convencimientos, creo que el ejercicio elemental de ciudadanos que encuentran en la efectuación de las acciones públicas ese cumplimiento, o que al contrario tienen que denunciarlo, tenemos que denunciarlo. Gracias. Gracias, Marcela. Hay pregunta de Carlos Córdoba y después tendría yo una pregunta también. Carlos, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesora Marcela, y también felicitaciones por tan estructurada y lúcida exposición. Yo tengo dos cosas. Una, preguntarle que en esta estructura que usted presenta, ¿qué consideración le merece un poco la posición que tiene Nietzsche en esto de que el hombre es el único animal capaz de hacer promesas? Pero sí, que también para eso se le da toda la capacidad de olvido, ¿no? Sí. Es posible cumplirlas todas. Eso es la primera cosa. Sí. Y la segunda, que es un poco más de la práctica de la que usted estaba hablando ahorita, ¿qué consideración le merecería el análisis de lo que yo creo que es un déficit en el merecimiento? Porque yo lo que creo es que buena parte es, de un lado está quien hace la promesa, que es un actor activo, pero la promesa no se cumple y nada pasa porque de alguna manera yo tengo la sensación de que el receptor de la promesa después piensa que lo que pasa es que no merecía que se cumpliera la promesa. Y en lo social yo veo un poco eso por lo que usted dice, y entonces la gente le dice que se cumplieron todas las promesas y dicen, bueno, pero si no, tampoco era que yo lo merecía, hicieron un poquito y ya está bien, digamos, como si uno podría decir, cómo fortalecer la capacidad de merecimiento, por decirlo de alguna forma. Gracias. Sí, precisamente tiene en cuenta esta crítica o esta denuncia que se propone Nietzsche sobre la idea de las promesas, Ricoeur. Y dice que la tarea primordial, ¿cómo es que dice? Lo dice en la genealogía de la moral: crear un animal al que le sea lícito hacer promesas no es precisamente la tarea primordial que la naturaleza se ha propuesto respecto al hombre, ¿sí? Pero claro, el tono de Nietzsche es crítico, mientras que Ricoeur le da la vuelta y dice, si el acto de prometer define lo que hay de más humano en el hombre,
cualquier sospecha respecto a él solo puede engendrar efectos devastadores en la condición moral del hombre en su conjunto. Es decir, si por una parte Nietzsche cree que esto es como una especie de trampa, de ficción, ¿no? Atribuirle al hombre esta capacidad de hacer promesas y su fin es hacer promesas. Sin embargo, la idea de que pueda hacerlas, es decir, la capacidad, la potencia, es lo que tenemos que rescatar ahí. Y esa es la potencia que Riquet considera fundamental, fundante de lo humano. Pero por otra parte, el tema del merecimiento. Yo creo que uno de los aspectos fascinantes de la promesa es que no es simplemente como un enunciado, es decir, la enunciación requiere un beneficiario y ese beneficiario tiene que experimentar el beneficio, el bien que ha recibido con la promesa que le ha sido hecha. ¿Qué tipo de personas podríamos no distinguir entre aquello que nos beneficia y lo que no? Pienso que ni siquiera en el campo de los seres más ignorantes, más ingenuos tal vez, más desinteresados, podría presentarse una situación semejante. Porque estos sentimientos que acompañan nuestra acción y que es la que nos define como humanos, la acción, ¿cierto? Estos sentimientos que la acompañan no pueden estar ocultos. La indignación cuando lo que se me da no es lo que merezco, cuando he sido afectada, por lo tanto, en el ejercicio de derechos, en el goce de derechos, ¿sí? Puede ser que no pueda expresarlo en formas discursivas, pero la experiencia emocional existe. Y me parece que existe de tal forma que nos encontramos con movilizaciones continuas en distintos ámbitos, incluso muchas son tan pequeñas que no podemos tener noticia de ellas, pero las personas a veces cuando les dan la oportunidad están diciendo es que la escuela se cayó, los estudiantes no tienen asientos, no nos hicieron la carretera, tal. Efectivamente, Carlos tiene razón cuando dice, pero a veces la gente dice, bueno, pero esperar a ver. Pero el esperar ya significa que se espera el beneficio, que hay una promesa en el trasfondo y que esa promesa está siendo vigilada. Gracias, Marcela. ¿Me permites una pregunta? ¿Sí? En la construcción que estás haciendo, ¿sí? Digamos, del vínculo ley-promesa, ¿sí? Porque efectivamente inicias, ¿sí? con la alusión directamente al primer punto que tú llamabas la coherencia de seguir la ley. ¿Sí? Aristóteles, ¿sí? Me gustó mucho cómo aterrizas la noción de promesa en una expresión que quisiera que cargáramos de temporalidad, que es ser promesa, ¿no? ¿Sí? Casi una figura nueva, ¿sí? de la promesa en la cual está encarnada en un sujeto, ¿sí? Concreto, en un sujeto que está realizando la movilización, que está realizando lo que vendrá, ¿sí? En esa formulación me quiero detener con un punto que en el paso anterior analizabas, ¿sí? Con el vínculo con Arendt, ¿sí? En el cual las formas del humano, las formas más originarias del humano, son dos, ¿no? El perdón y la promesa. Pero el perdón y la promesa
abre dos temporalidades un poco distintas, ¿no? En la medida en que la promesa es anticipación, o sea, la promesa mira al porvenir, ¿sí? El perdón pone la mirada en la historia, ¿no? En la tradición. Tenemos una deuda también, ¿no? Es decir, está mirando hacia el pasado. ¿Cómo miras esa temporalidad en doble vía hacia el pasado, hacia el porvenir, en el ser promesa? Porque ahí se me perdió el elemento del perdón, ¿sí? Casi como si uno dice, solo se es promesa tanto en cuanto se es, ¿sí? Sujeto de perdón, ¿sí? No, porque tú pones el problema de que efectivamente la primavera árabe y todas las nociones de primavera están marcadas por un entusiasmo de lo que vendrá. Y tú dices, ojo, 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 ¿no? También es con la deuda a una tradición, ¿sí? Y en esa deuda a la tradición, en lugar del perdón, ¿cómo sería? La promesa y el perdón en verdad son el recurso a la posibilidad de que la acción continúe. Porque es que la acción por su propio carácter de inseguridad respecto de las consecuencias y por su irreversibilidad puede generar precisamente su obstáculo. No actuamos porque hemos quedado atrapados en la culpa, nuestra acción se destruyó, nuestra capacidad de acción se destruyó porque la culpa nos quitó toda esta potencia y por otra parte el miedo a lo que puede ocurrir, ¿no? A las consecuencias de nuestras acciones que hacen que no queramos responder, responsabilizarnos, porque somos tan excesivamente responsables que cualquier cosa nueva nos podría generar otras nuevas culpas. Es decir, yo puedo hacer toda la reflexión en un ejercicio deliberativo, ético, y sin embargo, resultan cosas de mi acción que pueden ser tremendamente destructivas y por eso termino quieta, paralizada. Y entonces son dos milagros, dice Arendt, porque nos permiten como darle nuevamente el curso a la acción, es como quitarle los obstáculos. Esto no le quita digamos, la inseguridad a las acciones, no nos da más conocimiento sobre el futuro. Lo que hagamos ahora puede no tener ningún tipo de repercusión tal como lo esperábamos, pero puede que sí lo tenga. Es decir, esa posibilidad es propia de la acción, pero el problema está con el futuro que no queremos, sobre el que no queremos arriesgarnos a cambiar, a renovar, ¿sí? Porque tenemos miedo de de que sea errada nuestra vía, nuestro camino. Esa relación con el futuro es una relación que el perdón también tendría con el futuro, porque es que el problema de la culpa, de la conciencia desgraciada, de aquello que no podemos deshacer, ¿sí? Es un nudo que nos quita no solamente el presente, sino también el futuro. Arrebatar el futuro es parte de la acción que se quedó limitada. Entonces, por eso las dos posibilidades que se dan aquí son para la misma acción, para que la misma acción continúe. Pero cuando digo que ser promesa es una acepción interesante dentro de las que tiene el término, ¿qué hay en esta dimensión de ser promesa? Pues una
unos sujetos, unos agentes, precisamente, que tengan, que lo que manifiestan en sus acciones, porque no es tanto, yo no he dicho tanto que la primavera árabe y las otras movilizaciones son la promesa, no, al contrario, son como cumplimiento de promesas, porque desatascaron el curso de las acciones, porque la política se había quedado en muchos lugares desarticulado en sus formas más naturalizadas, en sus formas de lo que no puede ser de otro modo, de lo que siempre seguirá siendo lo mismo y las mismas con los mismos y ocurrirá igual, ¿sí? Entonces, el haberle, ese tipo de iniciativas, de creaciones de fórmulas distintas, de modos de proceder, no solamente en términos de cómo se manifiesta, sino por qué se manifiesta, qué se reivindica, quiénes lo hacen, ¿no? Todas estas cosas ya es acción, ¿sí? Ya es natalidad, ya es un inicio, ya le quita como ese anquilosamiento a la política y la hace precisamente ser política. Entonces, esas que pueden ser islas, por supuesto, no vamos a otorgarle todo la resolución de las grandes injusticias en el mundo a las movilizaciones concretas que han ocurrido, pero abren caminos, desatoran la posibilidad de lo nuevo, ¿no? Entonces, incluso los contenidos, a mí me parece muy interesante, les tengo que decir, el movimiento de los chalecos amarillos, porque los chalecos amarillos precisamente parecen incluso salirse del plan de las nuevas reivindicaciones en términos medioambientalistas, ¿sí? Porque los chalecos amarillos precisamente muestran que somos los rapitenderos, que somos los plomeros, los que nos movemos en un tipo de vehículos de gasolina, ¿sí? de combustibles fósiles. Y que precisamente como que abren una posibilidad, porque dentro de lo que veníamos viendo como la reivindicación del medio ambiente y por lo tanto la fuerza que otorgamos a las energías limpias, que llamamos limpias, ¿sí? Esa es una forma de que ciertas clases más pudientes puedan comprarse su Tesla, su automóvil muy costoso, muy de energía limpia, pero mientras en Noruega tenemos la mayor cantidad de personas que pueden adquirir este tipo de vehículos, ellos hacen inversiones grandes en nuevas exploraciones petroleras en el Mar del Norte, pero su campo, su ámbito parece tan limpio y tan ético, ¿sí? Entonces a mí me pareció muy interesante el movimiento de los chalecos amarillos, porque precisamente, ¿sí? Como que reinicia y muestra que ni siquiera es que ya pusimos, ¿no? Lanzamos ahora el desarrollo de toda nuestra reivindicación por la vía de las energías limpias, sino que incluso dentro de ellas existen trampas y que las poblaciones menos pudientes van a ser las más afectadas en la medida en que los impuestos a la gasolina se hagan en nombre precisamente de ese propósito. Sí, sí. Sí, muy interesante. No veo otras manos levantadas. A ver, chequeo. ¿Otras preguntas? Ángela. No, ese es iPad. El iPad 2.
pero ya sabemos que es Ángela. Te escuchamos, Oh, Ángela. ahí va, Ángela era iPhone. Ah, este es un Yo iPad. soy el iPad, yo soy el iPad. Ah, el iPad Yo 2, soy el bueno. iPad. Bueno, No, Gustavo. también felicitar a Marcela por la presentación, por la coherencia, consistencia y propuesta. ¿Pero es Gustavo? Es Y que es sobre todo, Sí, ¿me están escuchando? sí, pero interrumpido. pero tan internet. Hubo un vacío ahí, hubo un momento, Gustavo. Qué pena. ¿Qué? Hubo un momento que hubo un vacío, ¿no? Ah, no, estaba felicitando a Marcela por la Gracias. lección inaugural y por su aporte en la articulación que hace entre los autores y todo. Mi pregunta va sobre todo a la acción que hace Hannah Arendt entre el homo faber y el hombre político. Y yo quisiera saber si Marcela está de acuerdo con que el ámbito del trabajo pertenece todavía a un asunto de los ICOS, de la supervivencia, y no también como, por ejemplo, una teoría marxista ha visto en el ámbito del trabajo una praxis política. Esto es lo que yo quisiera saber qué opinión tiene de eso, porque podríamos pensar también que el campo de lo político y del trabajo tiene que ver también con promesas y este tipo de cosas. Por ejemplo, sobre la condición de explotación, sobre este tipo de cosas, incluso la reproducción humana, la sexualidad y todo esto. Creo que hasta esta distinción en Hannah Arendt parece que todavía mantuvieran la distinción entre lo público y privado liberal, entre la poiesis y la praxis aristotélica. No sé cómo ve ese punto. Sí, Gustavo, precisamente creo que ese es uno de los aspectos más problemáticos de la propuesta arendtiana, y es si el trabajo es algo que necesariamente nos pone en los términos de una racionalidad instrumental, y que en ese sentido pues hace que digamos, la aparición de la novedad que trae consigo la acción no esté presente ahí. Pero yo quisiera diferenciar cosas. Por ejemplo, cuando ella misma quiere hablar de cómo el movimiento laboral, dice ella, o sea, los movimientos de los trabajadores iniciaron sus movilizaciones y sus reivindicaciones. Ellos precisamente tenían una diferencia con respecto a otras partes de la sociedad, y es que ellos estaban haciendo reivindicaciones que no entraban sencillamente en el campo de sus intereses de grupo, sino que desde reivindicaciones que pertenecían a los trabajadores, sin embargo, podían extender su mirada e incorporar sus demandas de justicia para la totalidad del pueblo. Dice que el movimiento laboral ya no es el pueblo, ya no tiene este tipo de reivindicaciones, porque incluso cuando toda la sociedad se ha vuelto una sociedad de trabajadores, ¿no? Cuando toda la sociedad en sus distintos ámbitos funciona con las formas de la racionalidad productiva, de fabricación, pues ahí precisamente ha desaparecido la acción, ha desaparecido la libertad y ha desaparecido porque incluso los trabajadores entran en el intercambio y en la lucha por sus intereses particulares. Entonces, yo creo que esa mirada es interesante a mi juicio, aun cuando esté hablando del trabajo, porque lo que está mostrando es que en una dimensión política en la que hay una contigüidad entre los plurales, no puede ser que tratemos desde unas solas reivindicaciones de hacer una separación de intereses de grupos, porque allí precisamente eliminamos la pluralidad.
Pero, por otra parte, creo que le da demasiada fuerza a, digamos, es difícil para mí misma a veces imaginar reivindicaciones que no estén en el orden, por ejemplo, de las necesidades, si quieren esto en una perspectiva más de la labor, o que no estén en una perspectiva de los grupos de producción, de los distintos grupos productivos, o más aún, de los improductivos, de los parados, de los desempleados, y que no sea a través de unas reivindicaciones sobre las cuales se experimenta la explotación y la injusticia, que nos aproximemos al conjunto del pueblo, para decirlo con sus términos, y que desde allí quizás podamos ya coincidir, como sí lo han presentado, pues, tanto autores nuevos, incluidos pues Negri y compañía, ¿cómo poder incluir pues este tipo de acciones que de todas maneras son reivindicatorias y que son de grupos específicos que pueden estar unos junto con otros, independientemente de que sean incluso contrarios en muchos otros temas, ¿no? Todo el foro mundial social que nos presenta precisamente la pluralidad, la ausencia de una identidad y de un gobierno, ¿no? Puede ser una de las salidas al problema que Arendt ve, pero es que ella cree que en el momento en que entramos a disputar por intereses particulares, necesidades de grupo, injusticias que ocurren en ámbitos determinados, que en ese momento estamos haciendo parte de los intercambios y de lo que ella llama lo social, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese punto sí, ella tiene ahí como una dificultad. Gracias, Marcela. Bueno, una vez más, gracias, Marcela, por la conferencia, por la lección, ¿sí? Y por el diálogo, ¿no? Porque creo que es una lección que pone en diálogo tradiciones, nos pone en diálogo a nosotros, ¿sí? Y creo que vivifica la idea misma de la promesa. Es decir, también tiene ese sentido, ¿sí? Gracias, Marcela, ¿sí? Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Es una oportunidad más para podernos encontrar en condiciones de distancia, pero también de proximidad, ¿sí? Es la proximidad que nos caracteriza y nos ha caracterizado como Facultad de Filosofía y como la casa que somos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. La lección queda grabada, va a estar en nuestra página, ¿sí? Para que la podamos volver a escuchar, ¿sí? Y volver a encontrarnos, ¿sí? Feliz noche para todos ustedes.